Bien, vamos a repasar en este vídeo algunos fundamentos de acotación de figuras. Bien, vamos a empezar por algunas normas básicas. Por ejemplo, si yo tengo una figura tal que así, como norma general, la norma UNE nos dice que si yo la tengo que acotar, la primera cota debe de estar separada de la línea de la figura 0,8, es decir, 8 milímetros. Y las sucesivas, es decir, si esta es la línea de cota, las sucesivas paralelas deben de estar a 0,5, es decir, esta primera tenemos que dejar aquí una separación de 0,8 y todas las que pongamos sucesivas siempre deberá ser 0,5. Bien, esto se llama, esta de aquí que sale de la arista, se llama línea auxiliar de cota, y las que llevan la flecha se llaman líneas de cota. ¿Vale? Estas sí se pueden cruzar entre ellas, es decir, estas auxiliares sí, pero no se pueden cortar las líneas de cota, es decir, si en algún, ahí lo vemos que enfoque bien, si en alguna figura estas líneas que llevan la flecha vemos que se están cortando, es que hemos hecho algo mal. No se pueden cortar, es decir, las auxiliares sí, si yo tengo una figura tal que así y tengo que acotar esto, esta por encima, esta por detrás, todo esto habría que medir las separaciones que hemos comentado ahí arriba. Estas serían las líneas de cota. Y estas las auxiliares. Bien, pues si yo tengo que acotar al ancho de la pieza, sí puedo sacar de aquí. Este vendría acotado en primer lugar, 0,8 de separación, luego está 0,5 y como vemos, 0,5 entre estas dos. Y como vemos, aquí sí estamos cortando, aquí esta llevaría la flecha, esta llevaría la flecha también, y esta también. Aquí sí se están cortando las líneas auxiliares, pero eso se puede hacer, es decir, estas líneas se pueden cortar. Las que no se pueden cortar, y significa que estamos haciendo algo mal, son las que llevan la flecha, insisto. Bien, pues eso es otro fundamento básico. Bien, repasemos más fundamentos básicos. Por ejemplo, a la hora de acotar circunferencias, si yo tengo aquí una serie de circunferencias concéntricas, todas con el mismo centro, la norma dice, tengo aquí 4 por ejemplo, que no puedo hacer pasar por el mismo centro más de 3 líneas de cota. Es decir, si yo tengo aquí esto, yo puedo acotar esta así, puedo acotar la siguiente también. Se intenta siempre dejar una separación que sea lo más mayor posible para que no haya error entre las dos líneas de cota, y puedo acotar una tercera. Es decir, yo puedo acotar 3 circunferencias por el mismo centro, pero no está permitido acotar una cuarta. Es decir, se pueden acotar solo 3 que pasen por el mismo centro. Y la otra cuarta habría que acotarlo en otra vista. Es decir, si a mí me han dado, por ejemplo, aquí un perfil de esta figura, que más o menos lo estoy haciendo así un poco rápido, que más o menos fuese así, imaginemos que fuese así. Pues en ese caso tendría que acotar la más grande aquí. Y ojo, aquí además de acotarla, tendría que poner símbolo de diámetro, ¿vale? Porque estoy acotando en una vista en la que esto no se ve que es un círculo. En ese caso tengo que usar ese símbolo, que es un círculo tachado, símbolo de diámetro. Bien, y esto me ha venido este comentario a otra cosa que he hecho aquí. ¿Veis aquí la separación que he dejado entre la línea de cota y la auxiliar? Esto que sube hacia arriba, bien, pues eso dice la norma que solamente puede sobrepasar 0,2 milímetros. Es decir, que si yo tengo una pieza así, que tengo que acotar, bueno, le voy a acotar la parte superior solo para explicar ese concepto. Si yo tengo que acotar esto así para arriba y esto así para arriba, no puedo
no puedo hacer que esto mida más que 2 milímetros. Hombre, tampoco hay que estar midiéndolo. 2 milímetros más o menos se hace a ojo, da igual 2 que 3, pero más o menos una distancia así muy corta. No se puede hacer esto, eso no está permitido, insisto, solamente 0,2, dice la norma UNE. Bien, bueno, algunos conceptos más sobre acotación. Bueno, podemos diferenciar varias formas de acotar, es decir, por ejemplo, podemos diferenciar las que más se usan, pues por ejemplo la acotación en serie y la acotación en paralelo. Es decir, si yo tengo aquí una pieza tal que así, acotar así, es decir, mediante una única línea común, así, esto se le llamaría acotación en serie. Mientras que, por ejemplo, bien, voy a hacer esta figura 2 veces para explicar un concepto. Bien, si yo quiero acotar esta de aquí, por ejemplo, es la misma, acotarla en serie, vemos que aquí salen todas estas de aquí, cotas muy pequeñas, es decir, casi prácticamente vemos que no caben las líneas de la flecha, las líneas de cota. Para evitar eso, es decir, para tener espacio, digamos, se suele cambiar la acotación, es decir, esto estaría mal, esta parte de aquí, la tacho en la figura, estaría mal. Para evitar cotas tan pequeñas, porque la norma dice que hay que evitar cotas pequeñas, lo que se suele hacer es usar acotación en paralelo, es decir, si yo acoto primero este, luego este, lo que era una cota muy pequeña aquí, lo estoy transformando ahora mismo en una cota mayor, y estoy evitando cotas pequeñas porque es algo que hay que evitar, cotas muy pequeñas. Acoto la siguiente, era una cota muy pequeña que no cabía y lo estoy transformando en una cota mayor, mucho más clara. Y aquí la siguiente, podría acotarla también aquí arriba, la voy a acotar en este caso abajo porque se me monta encima del otro dibujo. Y vemos como lo que eran cotas muy pequeñas lo hemos transformado mediante acotación en paralelo en cotas mayores, mucho más claras. Bueno, más cosas que podemos repasar sobre conceptos de acotación. Pues por ejemplo nos dice la norma que siempre que tengamos que acotar, esto sería una circunferencia, estos serían los ejes, ¿vale? Siempre que tengamos que acotar una circunferencia, dejamos al menos 15 grados de separación entre la línea de cota y el eje, es decir, esta línea de aquí que acabo de hacer debe de tener aquí más de 15 grados, y ahí también más de 15 grados. Si hacemos menos no se debe hacer porque nos podríamos confundir, es decir, estos ángulos de aquí deben de ser siempre mayores de 15, porque se puede dar confusión de confundir el eje con la propia línea de cota. Bueno, más cosas a acotar. También podemos tener en cuenta a la hora de acotar figuras con ejes, es algo fundamental. Si yo tengo, por ejemplo, aquí una figura que tiene posicionado aquí una circunferencia, aquí otra, con sus respectivos ejes en línea de punto y raya, este también, ¿vale? Es siempre los centros de las circunferencias, los centros deben de quedar siempre bien posicionados. Es decir, yo no puedo acotar, por ejemplo, solo esto, ni acotar, por ejemplo, solo esto. Es decir, tengo que dejar bien claro la coordenada, es decir, tanto el ancho como el alto, la posición exacta del punto del centro. Es decir, si he acotado eso, tendría que acotar, por ejemplo, algo más que me dé, por ejemplo, así, algo más que me dé la posición correcta de cada centro. Aquí faltaría, por ejemplo, otro aquí, que me dé la posición correcta del punto central. Pero también
Se suelen, cuando tenemos figuras con varios ejes, acotar la distancia entre ellos, es decir, cuánto hay entre los dos ejes. Eso es algo normalmente también, por ejemplo, en figuras, si yo tengo algo así, aquí una semicircunferencia, una parte recta y otra semicircunferencia, que tendría en su centro aquí y aquí, es decir, ahí y aquí, algo común es siempre acotar la distancia entre ejes. Eso es algo muy claro y que nos va a definir muy bien la pieza. A partir de aquí, lo único que tendríamos que hacer ya en esta pieza es acotar, no habría que acotarla entera, es decir, no habría que acotar de aquí hasta allí, porque acotando el radio, que además es el mismo, luego en esas dos cotas quedaría definida el ancho total, ya que este radio sería igual que ese. Distancia entre ejes luego siempre es algo que hay que acotar en las figuras. Bueno, bien, vamos a comentar aquí otro concepto a la hora de acotar piezas de revolución cortadas. Es decir, si yo tengo por ejemplo una pieza de revolución tal que así, una pieza que está cortada, es decir, por aquí vendría el eje de simetría, y aquí estaría viendo su parte interior, que vendría así. Esto estaría rayado a 45 grados de inclinación, como dice la norma. Bien, en este caso la norma permite en piezas cortadas dejar la acotación tal que así. Bueno, aquí me faltaría un pequeño borde, que es la parte trasera de este círculo ahí. Permite dejar las líneas incompletas, es decir, si yo acoto así sin definir hasta dónde llega, quiere decir que estamos llegando la cota hasta su simétrico, el cual no se ve, porque es una pieza. Aquí me faltaría también estos bordes circulares que llegan hasta el eje, este y ese. La parte izquierda está sin cortar, la parte derecha está cortada viendo el interior. Y aquí podría acotarlo, por ejemplo, hacia abajo. La norma dice que tiene que sobrepasar ligeramente el eje, ponemos símbolo de diámetro y lo que mida, es decir, si desde aquí hasta aquí mide 20, nosotros tendríamos que poner aquí 40, porque estamos indicando que esta cota, de la que solo he dibujado una flecha, está llegando hasta su simétrico, que andaría más o menos por ahí. Entonces hay que poner 20 más otros 20. Eso se puede hacer a la hora de acotar partes internas de la pieza, a la hora de acotar las partes que estoy viendo, es decir, si yo me pongo aquí y veo su simétrico aquí, en ese caso se tendría que llevar la cota hasta su punto concreto. Si me pongo, por ejemplo, aquí y quiero acotar pues habría que llevar la cota hasta su simétrico porque sí lo estoy viendo. Y aquí habría que hacer lo mismo. Con este no lo acoto porque afuera de la hoja, lo puedo acotar aquí en el centro, por ejemplo, mediante una línea así. También, si esto tiene de diámetro, es decir, la distancia desde aquí hasta aquí tiene 25, pues yo tendría que poner aquí diámetro 50, porque estoy diciendo que va hasta el subsimétrico. Bien, en las partes interiores, repito, se puede dejar la cota o aquí una ampliación, porque parece que se ha visto un poco pequeño ahí. Lo amplío aquí, esto vendría por aquí, es una ampliación de la parte superior de esto de aquí arriba. Yo puedo, repito, sacar de aquí una línea auxiliar, de aquí su línea de cota, poner símbolo de diámetro, porque no veo que esto es redondo, entonces hay que poner el símbolo de diámetro y poner aquí, repito, si desde aquí hasta aquí tiene, por ejemplo, 15, debería poner aquí 30, porque estoy indicando que es 15 que hay de aquí a aquí más otros 15. Es como si llegase hasta su simétrico. Eso se puede hacer en las partes interiores de las figuras cortadas.
Bien, y ya por último vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo en figuras simétricas. Vamos a ver, si yo tengo una figura con cualquier forma que sea esa parte simétrica, como aquí vemos que esta zona lo es decir, esta parte es igual que esta, vamos a evitar acotar en serie, porque normalmente acotaremos de esa manera 3 cotas y la norma dice que debemos acotar siempre con las menores cotas posibles. Es decir, si yo acoto esto en serie, estoy acotando 3 espacios. Uno, por cierto, aquí habría un error, recordad lo que hemos explicado anteriormente, esto no puede sobresalir más de 2 milímetros, 0,2. Habría que dejarlo un poco más corto. Si yo acoto así, estoy acotando 3 cotas. ¿Cómo se puede evitar en piezas simétricas acotar una cota menos? Pues si yo, por ejemplo, tengo aquí la misma pieza, algo que sería más o menos así. Si yo acoto en simetría, es decir, acoto de aquí a aquí y de aquí a aquí, estoy dando a entender que este espacio y este son iguales. En ese caso, en lugar de 3 cotas, lo hemos podido acotar mediante 2 únicas cotas.